Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan a su canal Dios nos habla hoy. Hoy Dios nos habla acerca de cómo nuestra conciencia nos puede acusar o defender delante de Dios. Esto lo podemos buscar en Romanos 2:15. Primero, aprendamos acerca de qué es la conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de recibir, tener conocimiento y de reflexionar sobre nosotros mismos y el entorno de nosotros. Podemos encontrar acertados ejemplos bíblicos. El primero lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 3, del verso 8 al 24. A pesar de que Dios ya sabía lo que Adán y Eva habían hecho, les preguntó dónde estaban. Esta fue una pregunta a la conciencia de cada uno de ellos, a la culpabilidad dictada por la conciencia del pecado por haber desobedecido a Dios. También en Génesis 4:9 tenemos el ejemplo de Caín y Abel. En este caso, Dios le pregunta a Caín dónde estaba su hermano. Lo podemos encontrar, como dije, en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 9. En donde Dios pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Nos olvidamos que Dios ya conoce la verdad de todo nuestro accionar. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos dejó ver estos salmos hermosos, siendo alguno de ellos Salmo 139, del versículo 1 al 24, y deja en evidencia lo importante de mantener una conciencia limpia. Salmos 16, del versículo 7 al 9. Nuestras intenciones están asociadas a nuestra conciencia, ya sean intenciones buenas o ya sean intenciones malas. Este es el caso de Judas Iscariote, quien, quejándose con Jesús por el perfume costoso que María utilizaba para ungir sus pies, sabiendo Jesús las intenciones de Judas el Iscariote, porque lógicamente era el tesorero, que caminaba con Jesús, y todas las bendiciones que recibían los discípulos, pues obviamente eran confiadas a Judas el Iscariote. A veces Dios nos pone o nos da responsabilidades para probar nuestras conciencias. En este caso, Judas el Iscariote, quejándose por el mal gasto de un perfume tan costoso que pudiese haber sido donado, según la mentalidad de Judas, para beneficio de los pobres. Jesús, conociendo el corazón y la conciencia de Judas, simplemente le dijo, a los pobres siempre los vas a tener con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En este caso, haciendo evidencia de que Judas tenía la intención de robar, y Jesús, conociendo las intenciones y conociéndonos desde el principio, acuérdense que Él nos formó. Conociéndonos desde el principio, pues era lógico de que Judas tenía intenciones erróneas. En el caso de María, lógicamente, María tenía intenciones buenas. Su conciencia estaba limpia. Ella simplemente deseaba alabar y adorar al Creador del universo. Y eso es lo que Dios busca hoy en día, verdaderos adoradores. También, como les decía, en este caso de Judas el Iscariote, lo podemos encontrar lógicamente en Juan 12, del versículo 3 al 8. Pero Jesús conocía las intenciones de Judas, y lo podemos encontrar en Mateo 26, capítulo 26, versículo 47 al 50. En donde Jesús le pregunta cuando Judas le entregó, ¿a qué vienes, amigo? ¿A qué vienes? ¿Se han puesto a analizar por qué Jesús le preguntó a Judas, ¿a qué vienes? Cuando previamente, antes de que Judas se despidiese de la gran cena que Dios estaba dando en ese momento con sus discípulos, Jesús ya les había confesado a los discípulos de que había alguien que le iba a entregar. Entonces, ¿a quién le pregunta Jesús directamente, ¿a qué vienes, amigo? Jesús, conociendo la intención de Judas, sabiendo que le iba a entregar,
simplemente le preguntó a su conciencia. Jesús lo sabe todo y ya conoce nuestra conciencia. Cada uno de nosotros sabemos exactamente lo que hemos hecho el día de hoy. Hoy Jesús te pregunta, ¿qué estás haciendo, amigo? ¿A qué vienes, amigo? ¿Por qué has hecho esto, amigo? Judas el Iscariote no pudo resistir con su culpabilidad e inmediatamente, después de haber entregado al maestro, la Biblia nos enseña de que simplemente se regresó a devolver las monedas de plata que había recibido, pero en este caso ya había sido demasiado tarde. Su conciencia ya lo culpaba. Su conciencia lo culpaba a tal grado que él no tuvo reacción alguna como para arrepentirse genuinamente, porque sí hubo arrepentimiento de parte de Judas, pero su arrepentimiento le seguía culpando por medio de su conciencia, el cual lo conllevó a la muerte. Así es, amados hermanos. A veces nuestra conciencia nos puede llevar ya sea a la muerte física. En este caso muchas veces nosotros le llamamos decepción, le llamamos estrés. El hombre hoy en día le ha nombrado de muchas maneras o ha puesto muchos nombres a la conciencia, cuando realmente es nuestra conciencia la que nos dicta culpabilidad. El salmista David decía: alabaré a Jehová que me aconseja y aún por la noche me enseña mi conciencia. ¿Cómo sabía el salmista David que era importante presentarnos con una conciencia limpia delante de Dios? Porque acuérdate que cuando nosotros tenemos una conciencia sucia, el diablo siempre anda como león rugiente, viendo a quién devora. Tu conciencia te puede devorar, haciéndote sentir culpable. Y Satanás es experto en acusar. Por eso Dios lo cataloga como el acusador, como el león rugiente. Anda rugiendo viendo a quién devora. De repente tus intenciones en contra de tu prójimo son las erróneas. Y Jesús te invita hoy para que puedas escudriñar tu corazón y te puedas dar cuenta de que tus acciones no están beneficiando a tu prójimo. Te están beneficiando a ti. Y cuando tú buscas tu propio beneficio, pero buscas un beneficio adverso al tuyo, para con tu prójimo, estás cometiendo pecado. Porque debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos enseña Jesús. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros procuramos el bien para nosotros, también debemos procurar el bien para los demás, para nuestros prójimos. Sigamos con el estudio. Después de que la conciencia de Judas fue lógicamente evidente, porque Dios lo conoce todo, ya lo sabe todo. Judas cometió un error garrafal, el más grave, que fue privarse a sí mismo de su propia vida. En otros relatos bíblicos podemos encontrar que las buenas intenciones de nuestra conciencia nos pueden servir de sanidad. Pero ¿cómo nos puede servir de sanidad la conciencia? ¿Cómo le sucedió a la mujer con el flujo de sangre? Una mujer que sabía que en ese tiempo ella era catalogada como una mujer sucia. Pero ¿cómo era una mujer sucia? Era catalogada como una mujer sucia porque no era permitido que una mujer se asociara. Ella se tenía que aislar prácticamente e irse en un lugar, dormir en la misma cama, sentarse en el mismo sofá, y nadie más podía dormir en esa cama o sentarse en el sofá en donde ella había estado porque era considerado sucio. Ella, conociendo en su conciencia, en su corazón, de que Jesús era sin mancha y sin arruga, decidió no acercarse a él frente a frente porque tenía miedo de que fuera rechazada. Pero ella venía con un corazón contrito y humillado. ¿Y qué nos enseña la Biblia acerca de esto? Que un corazón contrito y humillado jamás va a ser rechazado por nuestro Señor. La Biblia nos enseña que esta mujer se vino a rastras
Se vino entre medio de la multitud, quizás escondiéndose, quizás, me imagino yo que quizás venía cubriéndose el rostro para que nadie supiese quién era ella en realidad. Hasta que logró llegar al maestro y con un toque sutil por la espalda pudo tocar el manto de Jesús, que sencillamente por medio del Espíritu Santo que mora en él, que había morado en él en ese tiempo, cuando se había convertido en ser humano como nosotros, salió poder y virtud de él. Pero ¿qué es lo que maravilló a Jesús? ¿Por qué se detuvo él? Acuérdense, hermanos, de que él conoce todas nuestras intenciones. Él conoce tu corazón. Él sabe cómo estás caminando. Él sabe de qué manera te estás entregando a él. Esta mujer se acercó con un corazón contrito y humillado y avergonzado. Avergonzada quizá era evidente de que se sentía avergonzada porque los demás la señalaban con una mujer sucia. Mientras tanto, Jesús, con un propósito único, pasaba por ese lugar específicamente para salvar a una persona. Bueno, en este caso salvó a muchos, incluyendo ¿quién era esta persona a la que Dios salvó? Se me escapa, pero nos vamos a acordar y nos vamos a regresar a esas escrituras. Pero esta mujer con su flujo de sangre, una mujer sucia, enferma, sin esperanza, escuchó que el maestro pasaba por la ciudad en donde ella vivía sin saber sabiendo por fe de que iba a ser sanada por nuestro Señor. A ella no le importaron los obstáculos o lo que iba a decir la gente. Imagínense a Jesús caminando por Jerusalén con multitudes enormes de personas. ¿Ustedes piensan que puedes pasar desapercibido? A esa mujer no le importó si la miraban, si la acusaban. Ella iba con una mirada, ella iba con la mirada fija en el consumador, en el autor y en el consumador de la vida, que es nuestro Señor Jesús. Le tocó el manto y fue sanada. Jesús le dice que fue sanada por su fe. Ella fue sanada por su fe. Pueden leerlo en el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 43 al 48. Esta mujer fue sanada por su fe. Cuando Jesús preguntó quién le había tocado, todo el mundo le decía, imagínense ustedes van a un estadio y se ponen y comienzan a preguntarse, no sé si alguna vez han estado en un estadio de un partido de fútbol, o puede ser una de las ocasiones en las que han escuchado a un evangelista, en donde hay muchas multitudes y ustedes no saben quién realmente los está tocando, porque la gente camina de muy apretada. Ese era el caso de Jesús. Pero él sabía exactamente quién lo había tocado. Cuando él preguntó quién me ha tocado, él ya sabía quién había sido, quién le había tocado. Jesús estaba preguntándole a la conciencia de esta mujer, que con miedo, dice la Biblia que ella tuvo miedo, y acercando a Jesús le dijo, Señor, yo fui quien te tocó. Tu fama llegó a mí, y yo sé que cuando te toqué, o cuando te tocas iba a recibir sanidad. Jesús no la reprendió. Jesús no le dijo, mujer, quítate porque estás sucia por tu pecado. Jesús le dijo, ve en paz, mujer, porque tu fe te ha hecho salva. No importa lo sucio que te sientas. No importa lo que has hecho. No importa si tu conciencia te dicta hoy en día de que todo lo que has hecho es erróneo y estás lleno de culpabilidad. Si hoy te presentas a Dios con un corazón contrito y humillado, Él está dispuesto a perdonarte, porque su palabra nos enseña que un corazón contrito y humillado Él jamás va a rechazar. Hoy es el día que hizo el Señor.
Hoy es el día que puedes presentar tu culpabilidad. Presentarte con un corazón contrito y humillado delante de Dios para que Él pueda sanarte y pueda decirte, ve en paz. ¿Sabe lo importante que es la paz para el ser humano? Aún con la ignorancia que yo he tenido, siempre he dicho, yo jamás voy a negociar la paz ni por todo el dinero del mundo. Pero la paz de Dios sobrepasa todo pensamiento humano. La paz de Dios es perduradera porque puedes tener paz en la tormenta, en tu enfermedad, en tus problemas, ya sean matrimoniales o sean problemas en tu trabajo, con tu novia, con tu novio. No importa. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Vamos a seguir aprendiendo acerca de la conciencia, porque me parece muy importante que nosotros aprendamos a conocer de nuestra conciencia y lo que nos quita el sueño por las noches. ¿Algunos de ustedes se han sentido culpables por las noches y no pueden descansar porque saben que hicieron algo que no debieron haber hecho? Vamos a leer Romanos 2:15 porque quiero que aprendan el por qué la conciencia es tan importante para nosotros. En Romanos 2:15 nosotros podemos encontrar qué es lo que causa la conciencia en la vida del ser humano. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Qué poderosa la palabra de Dios y qué hermoso es tener el privilegio de leer estas escrituras hermosas para entender la conciencia de cada uno de nosotros. Está muy claro y evidente de que dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una ley escrita en el corazón de cada ser humano que nos indica cuando estamos haciendo mal o cuando estamos haciendo bien. Nosotros solemos decir de que los niños y los borrachos no saben lo que hacen. Esa es una mentira del diablo. Tanto el niño como el borracho, como el adulto y el que no es borracho, sabemos exactamente de la manera en que estamos accionando en este mundo. Si nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos, está bien. Dentro de nuestro propio conocimiento, ¿verdad? Queremos excusarnos todo el tiempo. Pero a la luz de la palabra, hay una ley escrita en nuestro corazón que nos indica cuando estamos accionando mal. Y cuando accionamos mal no significa, maté a alguien hoy, le privé de la vida a alguien. No es simplemente eso. Porque cuando hablamos mal de prójimo, la Biblia dice de que nosotros somos culpables como el asesino. Si nosotros hablamos mal del prójimo, es prácticamente como matar, físicamente privar de la vida a alguien. Y en otro video lo vamos a buscar en las escrituras. O si tenemos el tiempo de hacerlo, lo vamos a hacer. Pero es hermoso cómo Dios nos muestra lo importante que es la ley que Él escribió en nuestros corazones para saber de qué manera accionamos. Todos, por eso es que la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Ni uno solo. Solamente Dios. Solamente nuestro Padre. Solamente Él es bueno. Ni uno de nosotros, ni aun con nuestras mejores obras, somos buenos delante de Dios.
Porque hay algo en nuestra conciencia que nos impide tener paz. Hay algo en nuestra conciencia que nos está privando de tener la vida eterna. Así como Judas fue privado de su vida por su propia mano, también fue privado de la salvación eterna. Porque nadie tiene el derecho de quitarse la vida. Nadie tiene derecho. Nada más el autor y el consumador de la vida, que es Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Sigamos aprendiendo acerca de la conciencia. Como les decía, también las buenas intenciones de la conciencia limpia nos puede liberar para gloria de Dios. Así como el caso de la mujer samaritana. La mujer samaritana, hermanos, ellos siempre, la mujer samaritana, dice la Biblia que ella siempre procuraba específicas horas para salir a recoger agua. Porque era una mujer que se sentía avergonzada. Porque era una mujer que a diario era acusada por los pobladores de Samaria. O por los vecinos que estaban cerca de ella. Porque era acusada. La Biblia nos enseña, cuando Jesús le pregunta a la mujer samaritana si tenía marido, que fuese a traer al marido para que Dios le explicase un poco acerca de cómo obtener el agua de vida. Porque si ustedes recuerdan muy bien acerca de la historia de la mujer samaritana, se darán cuenta que Jesús fue precisamente y pasó precisamente por Samaria para salvar a esa mujer. Fue la primera mujer a la cual Dios le reveló quién era Jesús, que Él era prácticamente el Mesías. Ella fue la primera mujer que físicamente Dios, por medio de sus labios, le confesó a esa mujer que Él era el Mesías. Imagínate el privilegio que tuvo esta mujer. Nadie más lo sabía, ni siquiera sus discípulos. Pero ella fue la primera en saberlo. Y Jesús le pidió agua. Mujer, dame de beber. En ese tiempo los judíos y los samaritanos no. Los judíos eran como inalcanzables para los samaritanos. Y era muy raro de que un judío estuviese sosteniendo una conversación con una persona de Samaria. Pero la Biblia nos enseña de que Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde está tu marido? La mujer le responde, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer quizás había tenido mala fortuna. Solo Dios sabe. Ella entendió por medio de la confesión que Dios le había dado, por medio de la lectura que Dios le dio a la vida de esta mujer, de que Dios ya conocía toda su historia. Ella supo de inmediato de que si este hombre sabía, de que si Jesús sabía de que ella había tenido 5 maridos, de que Jesús sabía detalladamente lo que ella guardaba en su corazón y en su conciencia. Esta mujer salía a recoger agua en horas no muy comunes porque ella ya no quería seguir escuchando que la acusaban. Acuérdate, hermano, la conciencia te acusa. Y el diablo es experto en acusar. Esta mujer era acusada a diario. Hasta que ella se liberó porque confesó con honestidad de que no era casada, no tenía marido. Y Jesús, sabiendo el corazón de esta mujer, le dijo, bien has dicho, 5 maridos has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Y esta mujer se maravilló por lo que Jesús había hecho. Por las cosas que él le había dicho, de que según la mujer quizás no muchos sabían. Pero Jesús conoce nuestros corazones. Por eso, hermanos, es que debemos permitir de que Dios nos muestre nuestra conciencia, para que por medio de su gracia podamos ver su gloria, reconociendo nuestros pecados y confesándolos, admitiendo nuestras culpas y permitiendo de que Dios pueda limpiar todas nuestras culpas por medio de su perdón. Todos somos culpables.
Pero bendito sea nuestro Dios, quien por medio de Jesucristo pagó por nuestras culpas. Esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías capítulo 53, verso 5. El apóstol Pablo en la primera epístola del libro de Timoteo lo reconoce. Esto lo podemos encontrar en Timoteo 1, capítulo 1, versículo 15 al 16. Él reconoce de que solamente hay un camino, un mediador entre Dios y los hombres. Esto lo encontramos en el libro de Timoteo 2, capítulo 2, verso 4 al 5. Cuando por la gracia de Dios, nuestro Dios, que por la gracia de Dios, nuestro corazón y nuestra conciencia son limpios. Buscando siempre el reino de Dios y su justicia, comenzaremos a ver los frutos del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Tito 2, capítulo 2 del verso 11 al 14 y también en el capítulo 3 del verso 5 al 8. Reconociendo de que no somos merecedores del perdón de Dios, pero Dios, lleno de su gracia y misericordia, nos otorga el perdón y la salvación no por obras. Efesios 2, 8, 9. Sigamos aprendiendo, hermanos, que tengo muchos apuntes aquí en esta libreta que me emociona hablar acerca de ello. Nuestro Señor nos ama, quiere que todos nos arrepintamos y que nadie se pierda. Podemos encontrar acerca de esto en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Debemos sentir en nuestro corazón el sacrificio y la grandeza de nuestro Dios, así como lo hacía el salmista David, que conforme al corazón de Dios nos dejó muchos salmos, especialmente en Salmo 8, capítulo 8 del verso 3 al 9. Somos simples seres humanos ante los ojos de nosotros mismos y ante los ojos de los hombres. Pero ante los ojos de Dios somos la niña de sus manos. Somos la niña de sus ojos. Somos valiosos. Tan valiosos que Él dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Juan capítulo 3 verso 16. Él dice que somos la niña de sus ojos. En Zacarías 2:8. No sé si alguna vez usted ha ido en una motocicleta o quizás en la parte trasera de un auto o con la ventanilla abierta de su auto. Y la rapidez con la que el párpado del ojo cierra cuando ve que viene un objeto directamente a su ojo. Esta es la niña de nuestros ojos. Esta es la niña del ojo. Así se le llama, la niña del ojo. Jesús dice que nosotros somos la niña de sus ojos. ¿Qué significa eso? Que cuando Satanás quiera arrojar basura en nuestra dirección, cuando él quiera arrojar culpabilidad a nuestra conciencia, los párpados de Jesús están listos para mitigar eso, para disolver la culpabilidad de Satanás en contra de nosotros. ¿Recuerdan cuántas veces Satanás intentó culpar a Job? Y no lo consiguió porque Job tenía una conciencia limpia. Satanás le quitó absolutamente todo a Job. Todo lo que era material, todo lo que era físico, todo por lo que el hombre hoy trabaja arduamente, ciegamente diría yo, porque muchos tienen mucha ansiedad por enriquecerse, mucha ansiedad por obtener cosas que son pasajeras, cosas que son vanidad. En cambio, Job, perdiéndolo todo, siempre tuvo paz. Porque puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener fe. Puedes tener esperanza. Y eso es algo que Job nunca perdió. Fue despojado de riquezas.
Fue despojado de sus hijos de un solo cantazo, de un solo cantazo. Todos sus hijos fueron muertos. Absolutamente todos. Pero Job seguía con sus ojos puestos en el consumador y el dador de la vida, sabiendo que hay que darle gracias a Dios no solamente cuando Él nos bendice, sino que también cuando nosotros somos despojados de absolutamente todo por lo cual Dios nos ha bendecido. Debemos ser agradecidos, porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Y debemos bendecir el nombre de Jehová por los siglos de los siglos, sin importar si estamos bien, si estamos mal, si tenemos o si no tenemos. Es hermosa la palabra de Dios. Es hermoso estar confiados en nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso saber de que sin importar de cómo la vida nos trate, de que Dios siempre nos mantiene acogido debajo de sus alas, de que seguimos siendo la niña de sus ojos, de que nada nos va a lastimar, absolutamente nada. Y si nos lastiman el cuerpo, si nos lastiman la salud, no hay que tener miedo. Hay que temer a aquel que puede matar el cuerpo y también el alma. A ese hay que temer. Y ese Jesús de Nazaret. A ese hay que temer. Pero no hay que temer al hombre. No hay que temer a la persecución. Hay que temer a Dios. Porque ese es el principio de la sabiduría. Esto lo encontramos en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Mis amados, si esta palabra te ha servido de bendición, por favor no endurezcas tu corazón. Hebreos 3, capítulo 3, versos 7 al 8, nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Si has sentido el llamado de Dios, si has sentido que tu conciencia no está limpia y que te tienes que poner a cuenta con Dios, este es el día que hizo el Señor. Este es el día en el cual Dios ha pasado por tu ciudad, ha pasado por medio de tu pantalla, para decirte: ve en paz, porque tu fe te ha hecho salvo, porque tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Toma tu lecho y anda. Ve en paz, porque tu fe te ha hecho salvo, te ha hecho salva. Bendito sea Dios que nos ha dado el privilegio de poder llevar esta palabra a ustedes. Si les ha servido de bendición, por favor, apoyen a su siervo, apoyen la obra de Dios, divulguen esta palabra hermosa, porque es necesario de que nosotros nos llenemos de esta palabra. Para cuando este libro hermoso no esté disponible para todos, nosotros podamos hablar con verdad. Porque esta palabra que atesoramos en nuestro corazón nos servirá de aliento el día de mañana. Porque los días son malos. Los días son malos. Gracias por estar conmigo. Gracias por escuchar este mensaje. Aquí en tu canal, Dios nos habla hoy. Dios les bendiga y hasta el próximo video. Bendiciones.